Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, hermanos, hermanas. Primero que nada, me gustaría saber si me escuchan bien, si el audio está claro. ¿Alguien me podría responder por mensajes? Mientras responden, voy a considerar que sí. Bueno, primero que nada, me presento. Me llamo, ay, si se escucha. Me llamo Suleimán Sebib, soy de Venezuela, soy licenciado en Teología Islámica, graduado de la Universidad Islámica de Medina. Quería agradecerle a la Academia Mensajeros de la Paz por esta oportunidad tan bonita de poder estar acá en una charla y hablar un poco sobre este tema tan importante. Vamos a hablar hoy sobre cómo era el trato del profeta sallallahu alaihi wasallam con los musulmanes en el periodo de la Meca. ¿Por qué dividirlo en el periodo de la Meca y el periodo de Medina? Porque fueron situaciones muy diferentes. En la Meca los musulmanes estaban en una situación, cuando estaban en Medina estaban en otra situación. Entonces, escogí la parte de la Meca, en la etapa de la Meca, porque es la que más se asemeja a la situación actual en la que estamos nosotros como nuevos musulmanes. No como la mayoría que vivimos en países no musulmanes o donde casi la comunidad islámica es bastante pequeña. Primero que nada, la vida del profeta sallallahu alaihi wasallam es muy importante estudiarla. Mientras más la estudies, más lo vas a amar, más lo vas a querer y más lo puedes imitar y lo puedes seguir. Recuerden que una de las preguntas que nos van a hacer los ángeles, Harut y Marut, cuando estemos muertos, cuando nos entierran, es ¿quién es tu profeta? Y solamente aquellas personas que lo hayan conocido, aquellas personas que hayan estudiado su vida, que lo hayan amado de corazón y lo hayan considerado y tomado como su verdad, como su profeta, o sea, como su guía, van a poder responder tranquilamente esa respuesta y van a poder decir, nuestro profeta fue Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces, por eso es muy importante estudiar su biografía, estudiar su historia y aprender de él. Él fue nuestra guía y él fue el que nos dejó camino tan claro como el día para poder llegar al paraíso, para ser felices en esta vida y en la otra. No hay algo en la religión que no haya sido explicado por el profeta sallallahu alaihi wasallam, ya sea con sus palabras, ya sea con sus acciones o con lo que él permitía a las personas. Eso es lo que se considera, lo que se llama la sunna. Entonces, que Allah le bendiga y le dé paz al profeta, a su familia y a sus seguidores hasta el día del juicio, inshallah. Entrando en el tema, como les dije, la vida del profeta después de la profecía que la pasa con él se divide en dos. O sea, la vida islámica se divide en dos. La etapa de la Meca, que duró 13 años, y luego la etapa de Medina, que duró 10 años. La etapa de la Meca se divide en tres partes, aunque también se puede agregar una parte extra. La primera parte era la etapa de la predicación secreta, cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam predicaba, pero de manera secreta, a las personas que él pensaba que le podían responder. Por eso es que los primeros musulmanes eran personas que eran escogidas por él. Es decir, él invitó a su amigo Abu Bakr, radhiyallahu anhu, habló con su esposa Khadija, con su sobrino Ali, con el esclavo de su esposa. Luego Abu Bakr, que Allah se complazca de él, habló con otras personas y así iban haciendo, iban escogiendo a las personas que ellos pensaban que podrían responder el mensaje y si no lo respondían, al menos que podrían apoyarlo o al menos no rechazarlo. Esa etapa fue de predicación secreta. Esto nos da la primera lección. Cuando nosotros somos nuevos musulmanes, cuando estamos en una ciudad donde no hay musulmanes o donde estamos en un entorno
donde no hay musulmanes, apliquemos esa enseñanza del profeta sallallahu alaihi wasallam o esa forma en la que él fue llevando la religión. Primero, no hablemos así quizás de forma abierta a las personas porque podríamos asustar a las personas, sino que hablemos al principio con las personas que nosotros pensemos o podamos pensar que ellos podrían aceptar el Islam también o al menos apoyarnos en el proceso de conversión. Esa etapa duró aproximadamente 3 años. El profeta, sallallahu alaihi wasallam, durante esa etapa no predicaba abiertamente, no predicaba a la gente de Quraysh, aunque ellos se enteraron de la predicación, no le daban mayor importancia porque ellos decían, bueno, él está por allá con su nueva religión, con sus seguidores, que son la gente pobre, la gente humilde, no nos interesa, mientras no afecte nuestra vida, mientras no afecte nuestras costumbres o no insulte a nuestros dioses. En la segunda etapa, que fue desde el año 3 hasta el año 10 más o menos, es la etapa de la predicación pública. Allah le ordena al profeta, sallallahu alaihi wasallam, predicar abiertamente. Allah reveló un ayah que decía, "Wandir ashirataka wal aqrabin", y predícale a tu familia y a tu tribu y a los cercanos a ti. Entonces ahí fue cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam se despertó, perdón, reunió a todas las personas detrás de una montaña o al frente de una montaña y les dio la predicación, les mostró su mensaje, pero ya de forma abierta. Esa etapa duró aproximadamente unos 7, 8 años eh, de tiempo. Durante esa etapa fue la más difícil para los musulmanes porque tuvieron que soportar muchas cosas, tuvieron que soportar muchas agresiones, muchas persecuciones, muchos asesinatos, porque ya en esa etapa el profeta sallallahu alaihi wasallam predicaba abiertamente y condenaba abiertamente a la idolatría y a la vez llamaba a las personas a que creyeran en un solo Dios. Ahí fue, digamos, la etapa más difícil para los musulmanes. O sea, ahí es cuando eran torturados, cuando eran perseguidos, cosas así. La última etapa, para hablarlo de forma general y después hablamos de poco a poco de manera específica, la última etapa fue la etapa en la que él buscó lugares nuevos para predicar, buscó tierras nuevas, él se reunía con los líderes de tribus, con los líderes de ciudades de otras tierras, para buscar un lugar donde los musulmanes pudieran asentarse. Allah le informó al profeta que la paz sea con él, que otros lugares de la tierra no le eran prohibidos a los musulmanes. Entonces habló con muchas tribus, habló con muchos gobiernos, con muchos dirigentes, pero casi ninguno respondió positivamente. Incluso hubo uno que le dijo, nosotros podemos apoyarte, una tribu, que te dijeron, nosotros podemos apoyarte, te vamos a defender, vamos a luchar contra Quraysh si es necesario, pero con la condición de que cuando mueras el gobierno nos quede a nosotros. Vean que el profeta que la pasa con él pudo haber aceptado, porque ya después de que él muriera, él no era responsable de lo que pasara. Pero ¿cuál fue su respuesta? Dijo, ciertamente la tierra es de Allah y él se la hereda a quien él quiera de sus siervos. Entonces ellos no aceptaron esos términos y rechazaron acoger a los musulmanes. Entonces luego él fue a Taif, a una ciudad cerca de la Meca. También fue rechazado, fue expulsado, fue humillado, fue dejado en esa ciudad, hasta que en el año 12, después de la profecía, se reúne con la gente de Yathrib, que era el antiguo nombre de Medina, y hace lo que se llama el juramento de Aqaba, donde la gente de Medina aceptó acoger a los musulmanes, aceptó recibir a los musulmanes, en que ellos se establecieran allí y que Medina se convirtiera en la capital del Estado Islámico, de la nación de los musulmanes. Esa sería la segunda etapa. Ahora, nuestro tema es cómo era el trato del profeta sallallahu alaihi wasallam con los no musulmanes en esta época. Si lo queremos o si lo pudiéramos resumir en una sola palabra, la palabra sería paciencia. Paciencia. Él soportaba todas las injusticias, soportaba todos los insultos, soportaba
todas las amenazas, todas las burlas, pero no por él, no porque él era paciente, pero él no lo soportaba porque era un paciente nada más. ¿Cuál era la razón por la que él soportaba todas estas cosas? Porque lo hacía por Allah, sacrificaba su orgullo, sacrificaba su honor, permitía que las personas lo insultaran, permitía que las personas abusaran de él y de los musulmanes y les impedía defenderse, les impedía tomar las armas y luchar, no porque tuvieran miedo, no porque ellos no fueran valientes, al contrario, no han habido personas más valientes que los compañeros del profeta, sallallahu alaihi wasallam, que el mismo profeta. Pero él les impedía luchar, primero porque Allah no se lo había permitido, y segundo, para demostrarle a las personas que el Islam es una religión que se expande a través de la violencia y para mostrarle a las personas que el Islam es una religión de paz. Recuerda que la palabra Islam viene de la raíz salam, que significa paz. El Islam significa buscar la paz con Allah, la paz con las personas, la paz contigo mismo. Entonces, si el profeta, que la paz con él y sus compañeros, hubieran tomado las armas y se hubieran defendido, hubieran matado a los incrédulos, que no es que no se lo merecían, porque ellos no eran menos que lo que hoy en día conocemos como criminales de guerra. Pero si él hubiera hecho, las personas que no conocían el Islam, que iban a conocer el Islam posteriormente, hubieran dicho, esa religión se expandió por la espada o se expandió por la fuerza. Los musulmanes son guerreros que luchan y obligan a las personas a convertirse. Entonces, el profeta, que la pasa con él, soportó eso con mucha paciencia y sus compañeros soportaban eso con mucha paciencia. Les pongo el ejemplo del sahabi, del compañero del profeta Ammar ibn Yasser. Su mamá se llamaba Somaya y su papá se llamaba Yasser. Ellos eran de una familia pobre, de una familia débil, de una familia vulnerable. Tanto su padre como su madre fueron asesinados y Ammar no pudo hacer nada para evitarlo. O sea, vean la fe tan fuerte que tenían los musulmanes que no luchaban, no atacaban, únicamente cumpliendo la orden del profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces ellos veían, Ammar tuvo que presenciar cómo su padre, cómo su madre eran torturados y fue paciente, toleró todo con mucha paciencia y el profeta sallallahu alaihi wasallam cuando los veía, él decía, tengan esperanza, familia de Yasser, el paraíso es para ustedes. Entonces, eso era una fe absoluta de que el profeta sallallahu alaihi wasallam le estuvieran anunciando el paraíso y esa fe en esas palabras y en ese paraíso era lo que los hacía soportar esas torturas. Sin embargo, hubo un momento en que Ammar, después que sus padres habían muerto, habían sido asesinados, mejor dicho, Ammar fue torturado de una manera tan brutal que le exigían, si quieres que te dejemos de torturar, insulta al profeta, reniega del profeta, reniega de Muhammad hasta que él ya no tuvo más remedio que decir las palabras que ellos querían escuchar y él reniega de la religión, reniega del profeta y ellos se empiezan a burlar, luego lo dejan libre y él llega muy triste, muy lastimado ante el profeta sallallahu alaihi wasallam y le cuenta lo que pasó y Allah revela una aya que decía aquellos que renuncien a su fe después de haber creído van a tener un castigo humillante, excepto los que hayan sido forzados a hacerlo y en su corazón la fe esté estable en su corazón. Entonces Allah le dio la excusa a Ammar ibn Yasser de que lo que pasó no iba a afectar su fe, porque fueron palabras que fueron de la boca hacia afuera. Entonces, nosotros como nuevos musulmanes, alhamdulillah, no atravesamos, bueno, creo que la mayoría, no atravesamos esas dificultades que atravesaron el profeta y que atravesaron los sahabas. Yo creo que ninguno de nosotros nos han golpeado, nos han lastimado, eh, nos han matado a nuestros familiares o amigos por el simple hecho de ser musulmanes. Si a ellos les pasó todo eso, si los incrédulos lo golpearon, lo lastimaron, torturaron, y aún así ellos tenían paciencia, ¿cuál debe ser nuestra actitud hacia los no musulmanes que no nos hacen prácticamente nada comparado
con lo que le hicieron a los sahabas y al profeta sallallahu alaihi wasallam. Si ellos tuvieron paciencia, nosotros tenemos que tener mucha más paciencia con ellos y ser mucho más tolerantes de lo que ellos eran con las personas. Porque de esa manera, en la etapa en la que nosotros estamos, que es la etapa que se asemeja al periodo de la Meca, es en la que necesitamos mostrarle a los musulmanes, a las personas no musulmanas, que el Islam es una religión de paz, que el musulmán es una persona buena, que el musulmán es una persona educada, que el musulmán es aquella persona que si lo golpean en la mejilla derecha no va a poner solamente la izquierda, sino que va a ser una persona que va a responder ese mal con bien y va a tratar a las personas de la mejor manera. Como dijo el profeta, sallallahu alaihi wasallam, el musulmán es aquella persona del que los demás están a salvo de su mano y de su lengua. O sea, si quieres ser un musulmán o quieres ser un verdadero musulmán o un musulmán completo, lo primero que debes hacer es poner a salvo a las personas de tu mano y de tu lengua, en especial si son parientes. Ellos tienen un derecho superior al que tienen las demás personas, así no sean musulmanes. Escuché el caso, bueno, realmente han sido muchas ocasiones en las que hermanos y hermanas que tienen poco tiempo en el Islam le cuentan a sus padres de su conversión, le cuentan a sus padres de la religión, y como sus padres no aceptan esa religión, ellos dicen, me voy de la casa porque ellos no aceptan mi religión. Y han sido muchos casos de personas que dicen, no, yo me fui de mi casa porque mi papá o mi mamá no aceptaban mi religión. Eso es un error, es un error muy grave, no se debe hacer. ¿Dónde está la paciencia? ¿Dónde está la tolerancia? ¿Dónde está lo que estás dispuesto a soportar por la causa de Allah? Y más que tus padres no hayan aceptado el Islam, porque tal vez no lo entendieron, tal vez no lo conocen, tal vez sienten miedo. La razón por la que se está yendo esa persona no es porque sus padres no aceptaron el Islam, sino porque él no aceptó que sus padres no aceptaran el Islam. O sea, la intolerancia vino de parte de él o de ella. Como musulmanes tenemos que ser pacientes. Si te insultan, ser paciente. Si te ofenden, ser pacientes. Si insultan a la religión, ser paciente, responder el maltrato con buenas palabras, con buenas acciones, tal como lo enseñó el profeta sallallahu alaihi wasallam. ¿Qué hizo el profeta cuando, eso fue en Medina, pero igual vale el ejemplo, con el hombre que le ponía basura todos los días en su casa? Cuando dejó de aparecer la basura en su casa, él decía, ¿qué le pasó a fulano de tal, que era un hombre judío? Y le dijeron, él está muy enfermo, y el profeta sallallahu alaihi wasallam lo fue a visitar. En una ocasión, el profeta sallallahu alaihi wasallam vio a una mujer anciana cargando unas cosas muy pesadas, y él le dice, yo te ayudo a cargarlas. Y él le cargó esas bolsas por ella. Estamos hablando de un profeta, de un mensajero de Allah, que Allah envió que le bajaba la revelación de Allah, de Allah, el creador de los cielos y la tierra, que bajaba la revelación al profeta a través del ángel Gabriel, que era el ángel más poderoso, y aún así él vio a una mujer anciana y se acercó a ella para cargarle esas bolsas pesadas o esas cosas pesadas que ella estaba cargando. Y cuando la mujer iba caminando, ella le decía, ten cuidado con un loco que está por allí, que se dice llamar profeta, que está insultando a los dioses, que está separando a las personas, que está haciendo mucho daño. Y ella le tomó cariño a él y le dijo eso como una forma de cuidarlo. A veces, tal vez las personas que nos rechazan no están rechazando la religión, sino que creen que estamos en algo malo, que nos va a hacer daño, y lo que nos dicen es por un bien. Entonces esa mujer le decía eso al profeta sallallahu alaihi wasallam, le estaba diciendo eso, pero era por un bien para él, porque le tomó cariño. Entonces le decía, ten cuidado con ese loco, con ese hombre que está separando a la familia, insultando a los dioses, y ese se llama Mohammed, ten cuidado con él. El profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando llega y le entrega las cosas, le dice, yo soy Mohammed, y ella queda tan sorprendida por el trato que él le dio, por la educación que él tuvo, porque mientras ella lo insultaba, él permanecía callado. Y ella no tuvo más que decir, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hizo la shahada por el trato que recibió de parte del profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces, no le importó las palabras, no le importó
lo que ella decía, sino que lo que le importaba era llevar el mensaje. Y esa tiene que ser nuestra mayor lección y ese tiene que ser nuestro rumbo. Que nos traten mal es lo que tenemos que esperar. Si nos tratan bien y aceptan, eso no va a pasar. A ningún profeta le pasó eso. Alguien puede decir, pero yo no soy un profeta, yo soy una persona normal. Pero la única diferencia entre un predicador y un profeta, como dicen los sabios, es que al profeta se le da una revelación de parte de Allah y al predicador no. Pero de resto son iguales. Los dos hacen el mismo trabajo. Entonces, no esperen que si los profetas eran los hombres más importantes ante Allah, eran los hombres más queridos por Allah, fueron rechazados y fueron perseguidos, fueron torturados, muchos fueron asesinados. No esperes que Allah te abra las puertas a ti de los corazones de las personas y que las personas te van a decir, ay, si eres musulmán, yo también voy a ser musulmán, como tú sin saber nada de la religión y sin estudiar y sin ver el ejemplo en ti. No, eso no va a pasar. Eso no va a pasar nunca. Las personas te van a rechazar. Puede ser por miedo, puede ser por odio, puede ser porque no les gusta la religión, no importa. Eso no tiene nada que ver contigo. Allah no te va a preguntar por eso, pero sí te va a preguntar por el trato que tú le diste a las personas, por el ejemplo que tú le diste a las personas. Cuando el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam viajó a Taif, una ciudad que está a unos cuantos kilómetros de la Meca, a buscar un lugar para vivir, no le estaba pidiendo otra cosa más que asilo, ni siquiera los países, digamos, que son más hostiles a los musulmanes, que causan mucho daño a los musulmanes, muchos de ellos no niegan el asilo a las personas refugiadas, sino que los aceptan, los acogen y los ayudan. Entonces, el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam era como una especie de refugiado, decía, no pedirles ayuda, auxilio, refugio, para que nosotros podamos vivir aquí en paz. Y les muestra su mensaje. ¿Cuál es el mensaje? No les dijo, denme su dinero, denme su poder, me tienen que obedecer. No, ¿cuál era el mensaje? Adorar a un solo Dios. Yo soy el mensajero de Dios y el único mensaje lo único que deben hacer es declarar que solamente hay un Dios y yo soy su mensajero. Eso era lo que él pedía. No era mucho, no era algo imposible, no era algo difícil. Pero ¿cuál fue la respuesta de sus líderes? Uno de ellos le dice, te juro que no te voy a volver a hablar, no te voy a volver a dirigir la palabra. Si tú estás mintiendo, tú eres alguien, eres el peor mentiroso que conozco. Y si estás diciendo la verdad, tú eres alguien muy importante para que yo te hable. Así que sea como sea, no te voy a hablar. Y él fue expulsado de esa ciudad de la peor manera posible. Él lo único que les pidió es, si no quieren aceptar, no lo hagan, pero les pido por favor que no divulguen mi presencia aquí. Sin embargo, eso fue mucho para ellos porque sí lo hicieron, divulgaron la presencia del profeta Sallallahu Alaihi Wasallam en la ciudad y salieron a expulsarlo con golpes, con insultos, hasta lo escupían, hasta los niños lo golpeaban y lo insultaban. Y él salió corriendo y mientras corría dejaba huellas de sangre. Ya era un hombre de más de 50 años, ya no era un joven que podía correr rápido, podía defenderse, era ya un hombre entrando en la edad mayor y él salió corriendo de allí. Cuando se oculta detrás de las piedras, tiene la oportunidad no de vengarse, sino de establecer justicia. Allah le manda dos ángeles, entre ellos el ángel Gabriel y el ángel encargado de las montañas, y le dice, estamos a tus órdenes, vimos lo que tu pueblo hizo contigo. Si lo quieres, si así lo deseas, el ángel le dijo, yo puedo aplastarlos por las montañas y no dejar a nadie vivo. Eso no era venganza, eso no era rencor, eso era justicia. ¿Cuál fue la respuesta del profeta Sallallahu Alaihi Wasallam? Déjenlos, tal vez sus hijos sean musulmanes o tal vez sus hijos se hagan musulmanes. Entonces, ojalá vean la paciencia que tuvo el profeta. Fue humillado, fue golpeado. Muchos de nosotros no aguantamos una mala palabra y aunque esa persona no sea musulmana, ya le quitamos el habla permanentemente, ya le quitamos el trato permanentemente. Muchos de los musulmanes llegan a decir incluso cosas peores que Allah les guíe. Algunos de ellos dicen, este nunca va a ser musulmán o yo no le voy a enseñar la religión porque nunca la va a aceptar o algo así. ¿Acaso significa, eso significa que acaso tú tienes un conocimiento que Allah no tiene?
Puede ser que Allah lo guíe a él y te desvíe a ti. Puede ser que Allah le tenga escrita la guía y él en un futuro sea una mejor persona que tú. Así que tengan mucho, mucho cuidado con palabras como esa porque son muy graves, son más graves de lo que puedan pensar. Entonces, todo esto se resume, esta charla, en paciencia hacia las personas, en paciencia hacia aquellas personas que no son musulmanas. Míralas con ojos de misericordia, míralas con ojos de preocupación. Esa persona no recibió el regalo que tú recibiste. Ten en cuenta que la única diferencia entre esa persona y tú es la misericordia que Allah tuvo contigo. Allah te escogió a ti para ser musulmán y no escogió a esa persona. Entonces, tal vez la única imagen que esa persona vaya a tener del Islam seas tú. Tus palabras, tus acciones, no le hagas escuchar del Islam, hazle sentir del Islam, sentirse a salvo contigo, sentirse seguro contigo, sentirse que la religión te cambia para bien. Si tú le muestras la religión con hechos a las personas, ellos van a seguir lo que te hizo cambiar. Tal persona era mala y tal persona y cambió. ¿Qué es lo que le hizo cambiar? La religión. Que no sea que digan tal persona era buena, pero si somos humanos, se volvió fanático, se volvió extremista y ya no me habla. Por eso no puede pasar. Ahí estás vendiendo la religión. Lo principal que tenemos que sacrificar como musulmanes es el orgullo, es el ego. Si una persona te habla mal, eh, sé paciente, sé tolerante, y pídele a Allah que lo guíe. Si Allah lo guía a través de ti, tu recompensa va a ser muy grande. Cada obra buena que esa persona haga se te va a apuntar a ti también.